¿Qué tal, mis queridos hermanos? Hoy vamos a estudiar el libro de Tito. Eh, este libro, Tito, es un libro cortito, solo tiene 3 capítulos nomás. Pero es un libro muy importante, específicamente para la iglesia argentina. Este libro es sumamente importante, por eso elegimos para estudiar este libro. Tito estaba en Creta, en la isla Creta. Ahí estaba estableciendo la iglesia, que nosotros estamos aquí en Argentina. Comparando la iglesia argentina con la isla Creta, hay muchas cosas comunes. El, yo puse título para el libro: Demostramos nuestra fe con los hechos. Demostramos nuestra fe con los hechos. Si vas a la calle y preguntas a la gente, ¿es usted un cristiano?, que la mayoría de ellos te dicen: bueno, soy católico apostólico romano. Con todo orgullo te lo dice, pero enseguida te das cuenta que su fe nada que ver con su vida, ni participa en la misa. Y no hay diferencia en los evangélicos. Los evangélicos también, más de la mitad están separados o están alejados de la iglesia, pero ellos dicen que tienen la fe. Bueno, por eso elegimos este libro para estudiar. No solamente confesar nuestra fe, tenemos que demostrar nuestra fe con los hechos. Vamos a ver la introducción de este libro. Ya sabemos, hermanos, es sumamente importante estudiar la introducción del libro. Si no estudiamos sobre el autor, el propósito de escribir, el contexto histórico, temas importantes, la teología que aparecen, es muy difícil interpretar correctamente que la palabra de Dios. Por eso es sumamente importante estudiar bien la introducción del libro. Primero, vamos a ver el autor. El autor, sin duda, es apóstol Pablo, porque el capítulo 1, el verso 1 dice: Pablo, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, que se presenta a sí mismo Pablo en el libro. Por eso que sin duda el autor es el apóstol Pablo. El destinario es una carta personal, ¿no? Pablo escribió esta carta personalmente a Tito. Tito es uno de los convertidos del ministerio de Pablo en Grecia. Y él acompañó a Pablo en el año 50, ¿no?, en el Congreso, en Concilio de Jerusalén. Pero Tito es un pagano, pero para trabajar con Pablo no fue circuncidado. Comparando con Timoteo, Timoteo fue circuncidado, ¿no? Porque Timoteo tenía una madre judía. Según la costumbre de los judíos, si la madre es judía, el hijo es judío. No importa el padre quién sea, pero en caso de Tito, los padres eran totalmente gentiles, los dos. Pero Timoteo, su mamá era judía, entonces se trataba como judío. Por eso Timoteo fue circuncidado. Tito trabajó en Éfeso, en el tercer viaje de Pablo. En un tiempo estaba con Pablo en Éfeso y luego Pablo lo envía a Corinto. Entonces, un tiempo Tito trabajaba en Corinto. Pablo llega a Roma en preso, ¿no? Ya sabemos esa historia.
fue encarcelado en Roma. Pero después fue liberado por un tiempo. Por eso los teólogos se creen que Pablo hizo un viaje misionero más. Él se llama Cuarto Viaje Misionero de Pablo. En ese viaje, más adelante vamos a ver cómo es la ruta del viaje de Pablo con mapas, pero en ese cuarto viaje misionero Pablo deja a Tito en la isla Creta y Pablo sigue el viaje a Dalmacia. Que Dalmacia hoy en día sería la parte de Albania y Yugoslavia. Según la tradición, Tito era el obispo de la isla Creta y murió allí. Aquí tengo un versículo muy interesante, el capítulo 1, el versículo 4. Dice, a Tito, verdadero hijo en la común fe. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Aquí el apóstol Pablo está llamando a Tito verdadero hijo en la fe común. Verdadero hijo en la fe común. A ver, te hago la pregunta. ¿Cuántos hijos espirituales tenés? ¿Cuántos hijos en la fe tenés? Quiere decir, ¿cuántas personas ganaste para Cristo, ¿no?, con evangelización? ¿Y cuántas personas discipulaste para que sea tu hijo? Bueno, es un tema muy importante. Aunque muchos hermanos están a años en el camino del Señor, pero no tienen ningún hijo espiritual. Por eso yo les digo, la infertilidad es el pecado más grave que el adulterio. Que muchos dicen que adulterio es un pecado muy grave. Pero yo digo, infertilidad, no tener hijo, ese es el pecado más grave. Si leemos el Antiguo Testamento, podemos encontrar una costumbre en la mosaica, se llama levirato. Hay muchos hermanos. Un hermano casado se muere sin tener hijos. Entonces el otro hermano debe casarse con la mujer de su hermano. Y se llama levirato. El concepto de hoy es muy difícil para entender esta costumbre, pero en el pueblo de Dios esa costumbre no existaba. Esa costumbre está en la ley mosaica. ¿Por qué era necesario hacer leviratos? El que hace levirato y se llamaba Coel, que significa es el Salvador. El levirato. Dar descendiente al hermano que murió es sumamente importante para el pueblo de Dios, que por eso tuvieron esta costumbre de leviratos. Los descendientes físicos eran importantes en el pueblo de Dios, y cuanto más hijos en espíritu. Por eso, nosotros también tenemos que intentar tener hijos en espíritu. Acá el apóstol Pablo dice, Tito era verdadero hijo en la fe común, pero en la común fe. Ahora vamos a ver la fecha y el lugar de escribir esta carta. En el año 54 hubo asunción de Nerón. Nerón se hizo el emperador. En el año 56 Pablo escribe Gálatas, la primera carta del apóstol Pablo.
En el año 58 fue arrestado Pablo y 59 viaja a Roma en preso. En el año 61 fue encarcelado en Roma. Es el primer encarcelamiento de Pablo. En el año 62 hubo martirio de Jacobo y en ese año Pablo escribió Efesios. En el año 63 Pablo por un tiempo fue liberado de la cárcel en Roma. Y en el año 64 hubo incendio, un famoso incendio en Roma. Y hubo la primera persecución de Nerón, pero Nerón echó la culpa a los cristianos. En el año 66 hubo la rebelión de los judíos en Roma. Y Pablo, en ese año, en el año 66, escribe esta carta. Y en el año 67, Pablo muere. Hubo martirio de Pablo. Y 68, también el apóstol Pedro. El apóstol Pablo escribió esta carta entre los años de 65 y 66. Hay más posibilidad de 66, ya hablamos de este tema, y luego fue liberado. Posiblemente Pablo escribió esta carta en el año 66. Comparando con otras cartas, en el año 64, Pablo escribe la primera Timoteo, y el 66, segunda Timoteo. Es la última carta del apóstol Pablo. Tito está en medio de primera y la segunda Timoteo. En el año 66 fue escrita esta carta. Los teólogos creen que Pablo hizo un viaje misionero más después de haber liberado el primer encarcelamiento en Roma. Pero no se sabe exactamente cómo fue la ruta del viaje del apóstol Pablo, pero se cree que Pablo primero viajó a España, de Roma a España. Pero la Biblia no menciona el viaje a España. Y tampoco tenemos las evidencias en la historia. Pero algunos se creen que Pablo habrá viajado a España después de la liberación del encarcelamiento de Roma. Porque si vemos el libro de Romanos, que Pablo demuestra su pasión para viajar a España. Es uno de los propósitos de escribir el libro de Romanos, ¿no? Pablo esperaba que los hermanos que estaban en Roma, que lo podía enviar a España para evangelizar, porque en aquel tiempo España era el fin del mundo, porque se creía en otro lado no existía otro mundo. Entonces Pablo fue a España y luego, viajando por el mar, llega a Creta. Y ahí estuvo un tiempo con Tito, pero Pablo deja a Tito aquí y sube arriba. Ahí en Macedonia que Pablo escribió esta carta a Tito. Pero algunos se creen que Pablo volvió directo a Roma, pero otros tomando otra vuelta así. Pero no se sabe exactamente cómo fue la ruta del viaje del Pablo. Y ahora vamos a ver el motivo y el propósito de escribir esta carta. Primero el motivo. Por falsas doctrinas y la mala conducta de los creyentes. Primero vamos a ver falsa doctrina. Si vemos el capítulo 1, verso 11, 1:11, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta que lo que no conviene.
Estaban enseñando la falsa doctrina y para la ganancia. Y por la razón el apóstol Pablo escribe esta carta. Y el otro motivo es la mala conducta de los cretenses. El versículo siguiente, el 12, dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Son famosos, eran los cretenses, por sus malas conductas. Entonces el apóstol Pablo, por estos dos motivos, escribe esta carta. Vamos a ver el propósito, para darle a Tito autorización y orientación personal al reunirse con los opositores. Pablo dejó a Tito en la isla, pero Tito, para trabajar, para administrar las iglesias en esa isla, necesitaba la autoridad. Si vemos el verso 5, 1:5, por esta causa te dejé en Creta, y para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos en cada ciudad, y así como yo te mandé. Entonces, la tarea que tenía Tito en la isla era establecer ancianos en cada ciudad. Entonces, Tito necesitaba una autoridad para ministrar la iglesia en esa isla. Entonces, Pablo le otorga la autoridad con esta carta. Y ahora vamos a hablar de la isla Creta, que es la isla más grande del mar Mediterráneo. La longitud llegaba a 240 kilómetros y la anchura entre 11 y 48 kilómetros. Y había alrededor de 100 ciudades en esa isla, que el monte Ida, ese es el monte más alto, la Creta, y en el monte nació Dios Zeus, uno de los lugares de civilización. La civilización antigua, ¿no? Quiere decir que había la cultura muy desarrollada en esa isla. Los cretenses eran marineros, valientes y perversos. La iglesia en Creta. ¿Cómo nació la iglesia? ¿Y quién fundó la iglesia en esta isla? Los teólogos se creen que uno de los que estaban en el Pentecostés y ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo en el Pentecostés y volvieron a la isla donde vivían, ahí establecieron la iglesia. Entonces, antes del primer viaje del apóstol Pablo y en el cuarto viaje, ya en la isla había la iglesia. Pero Pablo visita la isla para fortalecer la iglesia. Y ahora vamos a ver el tema central del libro, el versículo clave. El versículo clave es 1:16. Dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, y siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a todas buenas obras. Profesaban que tenían fe, pero con sus hechos lo negaban. El 2:7, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. Y se repite esta palabra, buenas obras. El 2:14 también, y que encendió a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. El 3:1, recuérdale que se sujeten a
a los gobernantes y las autoridades que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. El verso 8, 3:8, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmezas, y para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Y el 14, y aprenden también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, y para que no sean sin fruto. Bueno, se repiten muchas veces esta palabra buenas obras en esta carta. Hacer buenas obras, hacer el bien, ese es el tema central de esta carta. Y ahora vamos a ver el bosquejo. El capítulo 1 es liderazgo sano, capítulo 2, doctrina sana, capítulo 3, buenas obras. Liderazgo, doctrina, buenas obras. ¿No? Liderazgo sano, doctrina sana, buenas obras. Así es el bosquejo del libro.